...1940... Gran Premio Internacional del Norte. En 1940 se realizaba el Gran Premio Internacional del Norte entre Buenos Aires, Argentina, La Paz, Bolivia y Lima, Perú, que fue cabecera del puente porque desde allí se retornaba al punto de partida. Era la carrera más larga organizada hasta aquel momento y el primer ensayo que el Automóvil Club Argentino organizaba con miras a realizar en un futuro una competencia que uniría todo el continente americano, desde Buenos Aires hasta Nueva York. Para no dilatar demasiado la duración de la prueba, se programaron algunas etapas que superaron los 1000 kilómetros de recorrido. Nuevamente desde el estadio de River Plate se daba la largada a la hora 0 del viernes 27 de septiembre a los 92 participantes inscriptos. El encargado de dar la señal de partida era el presidente Castillo, flanqueado por los embajadores de Bolivia y Perú. La ciudad de Rosario vio pasar primero a Enrique Díaz San Valiente, Patoruzú, que en un tiempo de 2 horas 46 minutos 40 segundos bajaba 15 minutos, el récord que hasta esa ciudad ostentaban los hermanos Gálvez desde el año 1938. En el paso por la ciudad de Córdoba, el primero del pelotón pasaba a ser Oscar Gálvez, seguido por Boris Afanasenko, Pedro Kubasevich y Juan Manuel Fangio. Fangio, antes de su paso por Córdoba, estaba tercero, por delante de Kubasevich. A pesar de que el motor que utilizaban era completamente estándar, observa problemas de temperatura en su Chevrolet y levanta el ritmo. Sabía que Kubasevich estaba corriendo con un motor muy comprimido y lo deja pasar inteligentemente. Los problemas de temperatura no solo los tenía que tener Fangio, un motor más comprimido calienta mucho más que uno estándar. Más adelante encuentra a Kubasevich a un costado del camino con el capot levantado. Oscar Gálvez sufría un incidente con un ave que golpeaba su parabrisas destrozándoselo y retrasando notablemente su labor hasta ese momento. Fangio gana la primera etapa por casualidad. Sabía que debía detenerse en Concepción para cargar combustible, pero cuando se acerca a la estación de servicio se encuentra con una caravana de máquinas tan larga que decide arriesgarse a seguir adelante con el combustible que le queda en el tanque de reserva. Oscar Gálvez es el primero en entrar a la ciudad de Tucumán frente a un público que creía observar al ganador de la etapa. Oscar empleaba un tiempo de 10 horas 54 minutos 30 segundos a una media de 124 kilómetros 959 metros a la hora. Luego de 20 interminables minutos llegaba un Chevrolet verde oscuro con la inscripción de Balcarce en el techo. Tardaba 10 horas 49 minutos 7 segundos en realizar el mismo viaje y a un excelente promedio de 125 kilómetros 995 metros a la hora. Así le ganaría a Gálvez por una diferencia a favor de tan solo 5 minutos 23 segundos. Los abandonos más importantes de la primera etapa fueron Ernesto Blanco, Emilio Karstulovic, Patoruzú, Julio Pérez y Pedro Copalvo, que sufría un espectacular vuelco y su acompañante Ernesto Barbeta quedaría gravemente herido y a los pocos días se convertiría en la víctima fatal de la competencia. Un estricto reglamento hecho para que los pilotos descansen durante las etapas, muy criticado por cierto. Cerraba el parque automotriz bajo llave hasta el día siguiente, 1 hora antes de la largada. Eran 60 minutos muy cortos que los pilotos y mecánicos disponían para resolver todos los problemas que se habían presentado el día anterior. Segunda etapa, Tucumán-La Quiaca. Se larga la etapa de Tucumán a La Quiaca, un recorrido de 644 kilómetros. Varios competidores se detuvieron a los pocos metros de la salida para concluir reparaciones que fueron imposibles realizarlas en el tiempo predeterminado. Poco antes de llegar a Rosario de la Frontera, Rizzati sufrió un vuelco espectacular que obligaba a la hospitalización de su acompañante Pedro Esteban y su abandono.
Esta vez es Oscar Galve el que le gana a los 65 clasificados hasta el momento y le saca 8 minutos 45 segundos de ventaja al Chevrolet de Fangio. Los periódicos de la época relataban que el Chueco sufría 3 pinchaduras que lo retrasaban, mientras que Oscar solo había sufrido 2. Galvez pasa así a ser el primero en la clasificación general, superando a Fangio por tan solo 1 minuto 52 segundos, luego de recorrer unos 2.000 kilómetros. El tercero era Arturo Cruce, que con un Chrysler llegaba 44 minutos 11 segundos después de Galvez. Hay que destacar la actuación que a partir de esta etapa tendría el piloto Pablo Mesples. Se detenía para ayudar a todos los corredores que fueran sufriendo del apunamiento de altura, no en calidad de piloto, sino de médico, por supuesto, sacrificando con ello lo que podría ser una excelente posición en la clasificación general de la prueba. A pesar del tiempo perdido, auxiliando arribaría al final a Luján en una honrosísima 7ª posición. Tercera etapa, Villazón Potosí. La etapa de Villazón a Potosí se largaba ya con solo 63 vehículos y esta también es ganada por Oscar Galve. Parecía que Galve no encontraría obstáculos para hacerse de la carrera. Por otro lado, sufrían en esta etapa un triple accidente: el boliviano Oscar Aguirre, Victorio Orce y Rosendo Hernández. Aguirre, intentando recuperar posiciones para entrar en suelo boliviano en una buena ubicación, se llevaba por delante a Orsi y Hernández. Estos últimos lograban reacondicionar la máquina para poder continuar, no siendo el caso del piloto boliviano. En esta etapa abandona además otro de los grandes, Ángel Lobalvo. Su acompañante Antonio Spampinato sufrió de apunamiento y debió ser hospitalizado. Otro abandono muy particular era el sufrido por el piloto José Uboldi, que desertaba de su clasificación general para poder transportar a José Rubiol Roca y su acompañante al hospital tras un incidente. Cuarta etapa, Potosí-La Paz. Se larga la etapa Potosí-La Paz. Aquí los expertos remarcaban que comenzaba la sección más dura de la competencia. Para colmo, una fuerte granizada atípica hizo que se produjeran grandes desprendimientos de las laderas de los caminos, anegando la zona de tránsito y complicándola mucho más de lo normal. Oscar Galvez se lanza a intentar sacar diferencia, pero tras los primeros 200 kilómetros se ve forzado a detenerse al costado del camino por rotura de la caja de cambio. Por la reparación en medio de la montaña, sufre un atraso de más de 2 horas y así pierde la punta de la carrera. Fangio ganaba la etapa a un promedio de 69 kilómetros 891 metros a la hora, recuperando el primer puesto de la clasificación general con un tiempo de 33 horas 25 minutos 52 segundos. Segundo era Daniel Musso a 35 horas 3 minutos 31 segundos. El presidente de Bolivia y general Enrique Peñaranda esperaba en el palco de honor al primer piloto que llegara a La Paz para darle un premio personalmente. El reglamento estricto estipulaba que las máquinas que llegaban no podían demorar más de 10 minutos en entrar al parque cerrado. Mientras Fangio recibía las felicitaciones y los laureles, un grupo de comisarios increpaban al acompañante Héctor Thierry para que llevara la máquina al recinto de descanso. El problema era que en Bolivia no tenían el mismo sentido de circulación que Argentina, y Thierry entró con el Chevrolet de contramano a una callejuela. El impacto contra un auto particular era inevitable. Se torcía el eje y las puntas del chasis se doblaban hacia abajo. Prácticamente no pudieron dormir por la noche pensando en las reparaciones que tenían que realizar sobre la máquina. En apenas 1 hora, y a partir de ese momento la dirección del auto no fue la misma. De aquí en más, Fangio comienza a desarrollar, quizás al extremo, una nueva faceta en su modo de conducción, la de administrador de recursos mecánicos. Se daba cuenta también de una triste noticia. El acompañante de Copalvo, Ernesto Barbeta, fallecía en el hospital a consecuencia de las múltiples heridas sufridas en el accidente de la primera etapa. Quinta etapa, La Paz Arequipa. La quinta etapa va de La Paz a Arequipa.
A estas alturas cruzan finalmente a Bolivia para entrar en Perú y la etapa es ganada por Gálvez en 7 horas 31 minutos 51 segundos a 78 kilómetros 610 metros a la hora. Fangio ya cuidando lo máximo posible la máquina y manteniendo su primer puesto en la clasificación general. Por supuesto, termina quinto a 7 minutos 30 del ganador. Vale recordar que su más próximo rival es ahora Daniel Musso, que se encuentra a 1 hora 36 minutos 59 segundos de Fangio. El Chevrolet, luego del accidente, era inmanejable. Cada vez que encontraba un pozo en el camino, la dirección parecía desprenderse del chasis. Sexta etapa, Arequipa-Nazca. La etapa Arequipa-Nazca se corría bordeando permanentemente el Océano Pacífico y es ganada nuevamente por Gálvez en 8 horas 3 minutos 54 segundos. El segundo en entrar en Nazca era Hernández, seguido por Musso, Gautier y luego Fangio en el quinto lugar, a 21 minutos 11 segundos del ganador. Fangio permanecía primero en la clasificación general, seguido por Musso, que logra descontar solo 3 minutos a pesar de los problemas del chueco. Los hermanos Gálvez, a más de 1 hora 45 minutos de Fangio, no logran ser un peligro, al menos por el momento. Poco más de la mitad de los competidores que habían largado en Buenos Aires quedaban aún en carrera. Séptima etapa, Nazca-Lima. La séptima etapa Nazca-Lima es ganada por un intrépido Daniel Musso, que en 3 horas 54 minutos 51 segundos recorría los 480 kilómetros a un promedio de 122 kilómetros 631 metros a la hora. Fangio termina décimo en la etapa a 8 minutos 11 y sigue en la general con 1 hora 25 minutos 48 segundos sobre Musso. Un nuevo accidente ensombrece la competencia. El volante argentino Pedro Kovacevic tuvo un grave accidente en la última etapa y se encontraba en coma, mientras que su acompañante Domingo Sonciovic estaba fuera de peligro, aunque su estado era delicado. Kovacevic perdió el control de su auto a más de 140 km por hora y se desbarrancaba por un precipicio. La máquina quedaba completamente destruida y el piloto se encontraba en estado muy grave, ya que había sufrido una fractura de cráneo. Por suerte, Kovacevic mejoraría y luego el accidente quedaría en un recuerdo. Otro vuelco espectacular lo sufriría Gautier. Sería auxiliado por Salvador Suma, que luego de llevarlo hasta Lima para curarle las heridas. Gautier buscaría los repuestos para su máquina y volvería a la competencia tras la reparación. Aquí nos encontramos en la mitad del Gran Premio y habiendo corrido todos los días se han cubierto ya 4.746 kilómetros, para lo que el puntero Fangio empleaba 53 horas 32 minutos 27 segundos a un promedio de 88 kilómetros 642 metros a la hora. En la capital peruana, los corredores tuvieron 2 días de descanso antes de emprender el regreso a Buenos Aires. Octava etapa, Lima-Arequipa. Tras la reparación permitida de 60 minutos se largaba a medianoche desde Lima, la octava etapa a Arequipa, que sumaría un total de 1.122 kilómetros. Los Gálvez intentaban recuperar terreno frente a los primeros. Iban a alta velocidad y tras un problema eléctrico el vehículo se quedaba sin luces delanteras, cerca de las 4:30 de la madrugada, mientras salían del túnel del Puente Grande. El Ford se estrellaba contra una roca y caía por un barranco de unos 200 metros, dando vuelcos y quedando completamente destruido. Los Gálvez sufrieron algunas heridas importantes, pero estaban fuera de peligro. La etapa la gana Fangio en 13 horas 20 minutos 41 segundos a 84 kilómetros 78 metros a la hora, con 6 minutos 47 de ventaja sobre Julio Pérez, que resultaba su escolta. En la clasificación general sigue primero Fangio con 1 hora 40 minutos 43 segundos de ventaja sobre Musso. Con los hermanos Gálvez fuera de carrera, desaparecieron los rivales más directos. Así que de ahí en más dejó de preocuparse Fangio por los tiempos de los rivales y se dedicó únicamente a regular la marcha. Novena etapa, Arequipa-La Paz. La novena
etapa Arequipa-La Paz es ganada por Rosendo Hernández en 7 horas 34 minutos 5 segundos a un promedio de 78 kilómetros 223 metros a la hora. Fangio termina esta etapa tercero a 8:51 y su liderazgo en la general es de 1 hora 34 minutos 7 segundos sobre Musso. Décima etapa La Paz Potosí. La etapa La Paz Potosí, 524 kilómetros, es ganada por Fangio en 7 horas 49 minutos 10 segundos, mientras que segundo termina su amigo Domingo Toscanito Marimón a 1 minuto 20 segundos. La diferencia sobre Musso es de 1 hora 41 minutos 16 segundos. Décima primera etapa Potosí-Villazón. La etapa Potosí-Villazón es ganada por Toscanito Marimón en 7 horas 28 minutos 34 segundos a un promedio de 67 kilómetros 13 metros a la hora. Fangio llega noveno a 26 minutos 27 segundos y en la general conserva una diferencia de 1 hora 30 minutos 24 segundos sobre Daniel Musso. Décima segunda etapa La Quiaca Tucumán. La duodécima etapa es nuevamente ganada por Marimón en 7 horas 28 minutos 21 segundos, mientras que Fangio termina octavo en 21 minutos 21 segundos, pero manteniendo una ventaja en la general sobre Musso de 1 hora 21 minutos 52 segundos. Décima tercera etapa Tucumán-Luján. La 13ª y última etapa se corría el sábado 12 de octubre, Día de la Raza, entre Tucumán y Luján, sobre 1.313 kilómetros, y era ganada por Víctor García en 11 horas 3 minutos 56 segundos. Fangio terminaba la etapa en sexto lugar a 22 minutos 24 segundos y resultaba ganador absoluto del Gran Premio en 109 horas 36 minutos 16 segundos. Para cubrir los 9.445 kilómetros con un promedio de 86 kilómetros 177 metros a la hora y una ventaja de 1 hora 6 minutos 21 segundos sobre su escolta Daniel Musso. Tercero terminaba Rosendo Hernández, cuarto Vicente Garbarino y quinto el uruguayo Héctor Supisi Cedes, los 4 últimos con Ford. Tan solo lograron finalizar la carrera 32 de los 92 autos participantes. Fangio recibía 25.400 pesos en premios, más unos 20.000 por parte de la General Motor, que le sirvió para pagar todos los gastos de la carrera y el resto, invertirlo en su taller.